Hola, ¿qué tal chicos de Cuarto CG? Espero que estén muy bien. El día de hoy en la clase de Historia de México vamos a hablar acerca de los movimientos sociales que se van a desarrollar durante la década de los 50 y de los 60, sobre todo el movimiento ferrocarrilero y el movimiento del 68. Vamos a describir a continuación. Durante los años 50 y 60, nuestro país va a tener un crecimiento económico, sobre todo apoyo a la industria, donde va a ser el sector más dinámico y con mayor crecimiento del país. Pero la riqueza, como siempre, va a estar concentrada solamente en algunos cuantos. A esto se le va a conocer como el llamado milagro mexicano, el cual va a terminar hasta 1970. El movimiento ferrocarrilero se va a dar en 1958. Este sector era el más combativo e independiente de los sindicatos de la industria, por lo cual resultó el primero en ser reprimido en un acto conocido como el charrazo. Con ello se inició una tradición vigente que consiste en imponer en los sindicatos a líderes corruptos bajo un esquema corporativista para manipular los incrementos salariales, controlar e impedir los emplazamientos a huelgas, así como defender los intereses de la empresa y del gobierno en turno. En 1958 comienza el movimiento con la formación de una comisión que se encargó de exigir un aumento de salario, a los que posteriormente se le unificó un paro de labores de parte de los trabajadores. Después llegó la primera gran movilización. Fue el 28 de junio, a lo cual los policías y el ejército respondieron violentamente, eliminando a los manifestantes que se atravesaran por su camino. Cabe mencionar que los militares tomaron a los sindicatos formados por este movimiento, neutralizando nuevos intentos de protesta, pero no contaban con que otros sindicatos, como el de los telegrafistas, que de manera temerosa también alzó la voz en apoyo a este movimiento y se unieron a ellos, y en consecuencia lograron concretar mayor cantidad de manifestantes y trabajadores inconformes que protestaban contra el mal funcionamiento y corrupción del gobierno mexicano. Ahora bien, mientras el conflicto estaba en marcha, se llevaron a cabo las elecciones sindicales de ferrocarriles, donde salió triunfante Demetrio Vallejo, y de la mano de él lograron lo que en un principio fue su objetivo: negociar un aumento de paga a los ferrocarriles nacionales, lo cual, como consecuencia, provocó el descontento de Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano, porque ellos querían recibir todos los beneficios que se otorgaron, pero desafortunadamente las negociaciones no prosperaron y el movimiento continuó. El 28 de marzo de 1959, los líderes principales de este movimiento fueron aprehendidos: Demetrio Vallejo, Hugo Ponce y Alejandro Pérez. Se mostraron indefensos ante las autoridades del gobierno mexicano y junto con ello, cerca de 15,000 personas que se encontraban en los sindicatos se les unieron, ya que también fueron detenidos. Es así como el paro de labores volvió una vez más a las instalaciones ferrocarrileras. Posteriormente, a la salida de Ruiz Cortines del poder y la entrada de López Mateos, el rumbo político se encontraba ciertamente dividido, y este fue un factor para que el movimiento ferrocarrilero fuera uno de los más importantes durante la década de los 50, porque cerca de 9,000 individuos fueron cesados de sus trabajos, sin contar los que anteriormente ya habían sido despedidos. En este movimiento solo fueron beneficiados algunos trabajadores de las empresas ferrocarrileras y el conflicto no se soluciona parcialmente, sino solamente a una pequeña minoría. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento desarrollado en el contexto de las Olimpiadas del verano del 68 en la Ciudad de México. Este movimiento también tuvo como contexto las protestas mundiales de 1968, que se habían dado en Estados Unidos y en Francia. Los estudiantes mexicanos se inspiraron en el éxito del movimiento ocurrido en Francia de ese mismo año y vieron esa oportunidad para traer una democracia más abierta a México. Eligieron ese verano debido a las Olimpiadas que iban a tener lugar en la Ciudad de México durante octubre. Los estudiantes pensaron que era la oportunidad para presionar al gobierno, guiado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el Partido Revolucionario Institucional. El descontento de las personas fue desencadenando el 22 de julio, cuando una pelea de calle entre estudiantes de secundaria fue reprimida por la policía. Después de varios días de disturbios y peleas, los estudiantes comenzaron una huelga para protestar en contra de la represión. Cientos de protestantes pacíficos fueron asesinados durante las protestas. Aunque las protestas estudiantiles no llevaron a un cambio político directo, llevaron a un cambio de percepción en la población. Estas demostraciones resaltaron la represión y la hipocresía del gobierno mexicano. Causas. Falta de igualdad. Durante los años 60,
México experimentó una gran estabilidad económica y crecimiento. El gobierno usó ese éxito económico para distraer la atención de problemas existentes. Aunque México se estaba convirtiendo en un país más rico, no había ningún cambio en las desigualdades entre las clases. Había muchas personas empobrecidas y solo se implementaban unas pocas mejoras en su forma de vivir. La desigualdad era evidente, en contraste con aquellos que ascendían rápidamente y que pertenecían a clases sociales muchísimo más altas, mientras que otros vivían en barrios o pueblos pobres. La represión de las clases bajas había incrementado desde la Segunda Guerra Mundial y los ingresos caían en los bolsillos de la élite. La clase media tenía algunos beneficios económicos, pero no tenían representación política. La mayoría de los estudiantes provenía de esta clase. 2. Revueltas extranjeras. Los estudiantes querían un cambio, y la oportunidad perfecta se dio ese año. Los estudiantes mexicanos miraron hacia el otro lado del océano para ver cómo los otros estudiantes lidiaban con asuntos similares. En París, Tokio y muchas ciudades importantes estaban realizando revueltas. En el occidente los estudiantes querían revertir a la sociedad consumista. En Europa los estudiantes querían llamar a la acción hacia el nacionalismo y la democracia. Estas revueltas mundiales inspiraron a los estudiantes en México. En vez de centrarse en los problemas universitarios, los protestantes se concentraron en algo más grande llamado así a la democracia por la nación. 3. La Revolución Cubana. Además de la inspiración de la izquierda dentro de la nación, los estudiantes también fueron influenciados por los eventos que se habían dado 9 años antes en Cuba. La Revolución Cubana le mostró a otras naciones latinoamericanas que existía la posibilidad de una revolución, en ese momento considerada exitosa, en un país de Latinoamérica que no tuviera un sistema capitalista bien desarrollado. Las personas que no habían creído que algún intento de revuelta en México podía ser exitoso, vieron que la Revolución Cubana sirviera para educar a las personas, erradicar la pobreza y alejar el imperialismo americano. Aunque muchos líderes estudiantiles eran comunistas, esta ideología no dominaba el propósito general de las protestas, pero la Revolución Cubana impulsó a las personas a realizar un cambio. 4. Incumplimiento de las promesas de la Revolución de 1910. La motivación real de las protestas iba más allá de la remoción de agentes gubernamentales. La base para todas las protestas era la igualdad social y la represión política. Los protestantes querían que se cumplieran las promesas de la Revolución de 1910 que ya se habían olvidado. Los estudiantes querían cambiar el foco de las políticas de Estado, que en ese momento favorecían solo a la élite, y dirigirlas hacia los pobres, los trabajadores y las clases sociales medias y bajas que habían sido ignoradas. Los estudiantes querían que el gobierno dejara de pensar en las oportunidades de negocios americanos y se concentraran en programas de servicio social. Adicionalmente, el gobierno era una dictadura que llevaba 6 años en el poder. Las marchas más significativas fueron la del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Después de izar la bandera a media asta en señal de luto, la máxima autoridad de la universidad marcha liderando un contingente de más de 1,000 estudiantes en protesta por las acciones del Ejecutivo y del Gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. En ese lapso se constituye el Consejo Nacional de Huelga, la del martes 13 de agosto, en la que más de 150,000 personas se manifiestan en perfecto orden para demostrar a la ciudadanía que ellos no estaban instigando a la violencia. La del 27 de agosto, convocada por el Consejo Nacional de Huelga, en la que participan más de 400,000 personas y en la que se iza a media asta una bandera rojinegra en el Zócalo, lo que provoca un violento desalojo por parte del Ejecutivo mexicano. La Marcha del Silencio, realizada el viernes 13 de septiembre de ese mismo año, se calcula que más de 250,000 personas marcharon en silencio del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo. A las 6 de la tarde, con 10 minutos, un helicóptero que sobrevolaba el mitin lanzó una bengala en señal de comienzo del tiroteo en contra de los estudiantes. Las balas no cesaron, sino hasta la 1 de la mañana, y de acuerdo a información manejada por distintos medios de comunicación, se calcula que participaron cerca de 5,000 soldados armados. Las consecuencias, según las cifras no oficiales, llevaron consigo a más de 150 personas. El propio Díaz Ordaz aseguró que no había sido más de 30 entre estudiantes, soldados y curiosos.
El CNH indicó que habían muerto 150 civiles y 40 militares. Lo cierto es que esa matanza sigue calando hondo en el ánimo de los mexicanos, y si el 2 de octubre sirve como recordatorio para la represión que sufrieron miles de estudiantes que solo a balazos pudieron ser silenciados. Eso sería todo por hoy, chicos. Espero que hayan entendido el tema y sabiendo las consecuencias de estos movimientos, nos pongamos a pensar qué tantas libertades políticas se tienen también en la actualidad para los jóvenes. ¿Qué tanta participación tienen ustedes a partir de este momento? Nos vemos hasta la próxima.